Hace muchos años, Samidare le pedía a Tsuyoshi que se deshaga de cierto bebé que habían encontrado. Sin embargo, Tsuyoshi estaba seguro de la decisión que había tomado y terminó quedándose con el bebé. Mucho tiempo atrás en este mundo, existían demonios terribles llamados Oni. Ellos asesinaban a las personas y destruían todo a su paso. No obstante, había alguien que se los impedía, y él se llamaba Momotaro. Momotaro eliminó a muchos Oni en la isla Onigashima, y así fue como comenzó la batalla entre Momotaro y los Oni. En la actualidad, en la licorería Ichinose, el prota le cuenta a un amigo que lo expulsaron de la escuela, pero se lo toma a la ligera y le causa gracia. Además, le pide a su amigo que no se preocupe, y se despide de él. En eso, su padre entra a la habitación enojado, y le da un puñetazo por haber sido expulsado. También, le pregunta por qué sigue coleccionando cosas peligrosas, pero el prota responde que no es asunto suyo. Además, se burla de que su padre haya perdido otro proveedor y menciona que él no será así de patético y que por suerte no comparten la misma sangre. Tsuyoshi le pide que no diga esas cosas y va a contestar el teléfono que justo suena en ese momento. Alguien quiere que le entreguen cerveza, por eso, Tsuyoshi le agradece por su preferencia y dice que irá allí de inmediato. Poco después, mientras el prota está solo, una explosión muy cercana lo sorprende, por ello, observa desde el balcón intrigado, pero, algo comienza a jalarlo al lugar de la explosión. Mientras él está confundido, Samidare se acerca lentamente y le pregunta si se llama Chiki Ichinose. Tsuyoshi regresa con su auto para salvar al prota en ese momento y se alejan de ahí rápidamente. Luego, Tsuyoshi siente que deben huir al extranjero, y como no tiene tiempo de explicar lo que pasa, le revela al prota que tiene sangre de Oni. También, dice que el tipo de antes tiene sangre de Momotaro, y él los alcanza justo en ese momento. Samidare ataca el auto para que no puedan huir, y este termina explotando momentos después. Tsuyoshi se da cuenta que su hijo no está cerca, pero observa unas partículas que entran por la ventana de un almacén y se dirige ahí para buscarlo. El prota ha sido capturado por Samidare, el cual le cuenta que la agencia Momotaro es la encargada de exterminar a las plagas como él. Tsuyoshi le explica al prota que los Oni se esconden entre los humanos para no ser descubiertos por esa agencia y se prepara para luchar contra Samidare. Ellos usan la misma niebla para atacar, formando unas espadas, por eso, Samidare sabe que los dos son descendientes de Momotaro y reconoce a Tsuyoshi después de mucho tiempo sin verlo. El prota se queda sorprendido, sin embargo, a Tsuyoshi no le gusta recordar su vida anterior y pide que no mencione su antiguo nombre. Samidare le recuerda que los Oni son muy peligrosos, por eso, al haber ocultado a uno, le avisa que será eliminado junto con él. Tsuyoshi dice que no lo dejará hacerlo y comienzan a luchar nuevamente. Sin embargo, esta vez Samidare usa técnicas más poderosas que Tsuyoshi no se las esperaba y logra ser herido gravemente. El prota se enfurece mucho y le grita a Samidare que lo exterminará. Entonces, Tsuyoshi detiene a Samidare para que no dañe a su hijo, pero él forma una espada de niebla y planea aniquilarlo. El prota se enoja tanto viendo esto, que sus ojos comienzan a llenarse de sangre y también le crecen unos cuernos en la cabeza, mientras grita que asesinará a ese tipo. Samidare se defiende de una ráfaga de balas que le lanza el prota y cuando observa a su alrededor, se percata que él ha despertado. También dice que los Oni pelean manipulando la sangre, pero, lo que es más aterrador de ellos es que pierden el control y tienen la predisposición a entrar en frenesí. El prota deja salir un gran rugido, y crea varias armas manipulando la sangre, para atacar a Samidare. No obstante, él logra bloquear las balas, y hasta esquiva una bomba enorme que venía en su dirección. Mientras corre del ataque del prota, salta muy alto para atacarlo directamente, sin embargo, él no recibe ningún daño, y contraataca lanzando una fuerte patada. Samidare termina muy herido, y el prota evita que escape, para atacarlo muy de cerca con todas las armas que tiene. El ataque deja un gran agujero en el almacén, pero Samidare no logra ser derrotado, y el prota comienza a regresar a su forma de humano.
Samidare se acerca para eliminarlo de una vez, sin embargo, Tsuyoshi se interpone en ese momento y termina recibiendo el ataque en el pecho. Samidare le pregunta si sigue creyendo que su decisión fue la correcta al cuidar a este Oni, entonces, Tsuyoshi responde que pudo ser feliz hasta el final, mientras muestra una gran sonrisa. Samidare escucha que las personas están llamando a los bomberos, por eso, decide irse por ahora, y desaparece. El prota intenta ayudar a su padre, y quiere llamar a una ambulancia, sin embargo, él le pide que se vuelva más fuerte, porque no podrá estar a su lado, y que se haga tan fuerte que ni el mismo Momotaro o la sangre de los Oni puedan derrotarlo. Aunque el prota no quiera rendirse e intente salvar a su padre, sus heridas son demasiado graves y termina falleciendo en ese lugar. Alguien en patines se acerca sigilosamente y noquea al prota en un instante, porque no quiere que llame la atención. En otro lado, unas momias se quejan de que Samidare ha fallado y de que siempre actúa por su cuenta, pero también se preguntan si los Momotaros se han vuelto más débiles. En otra parte, alguien que es llamado director habla con Naito para saber si ha aprobado a más candidatos, y le pide que entrene bien a los de ahora, porque es la mejor cosecha en 10 años. Naito le cuenta que recuperó a uno más, y puede que evaluarlo sea una pérdida de tiempo, pero al menos quiere saber si puede ser útil. Mientras el prota está inconsciente, tiene una pesadilla en donde vuelve a ver a su padre siendo asesinado, y esto lo despierta asustado en ese momento. Naito, que estaba entrenando a su costado, aclara que antes no lo despertó a la fuerza, porque no hubiera entendido nada de lo que le dijera y odia las cosas que no son eficientes. Él se presenta como Naito Mudano y le cuenta que también es un Oni mostrando sus cuernos. Además, dice que lo trajo aquí para recopilar datos y le explica que usa patines porque son rápidos y eficientes. Luego, le enseña que el tipo que lo atacó antes era un Momotaro, y su agencia busca eliminar a los Oni, por ello, la agencia Oni fue creada para combatirlos. También, dice que él encuentra Oni que han despertado, y los evalúa para ver si pueden unirse a la agencia. Naito le quita la venda para que pueda hacer preguntas, sin embargo, el prota solo quiere saber dónde está su padre, por eso, Naito le quita puntos y le recuerda que le había dicho que estaba resguardado. Aún así, el prota pide que lo suelten, y que no lo esté calificando porque es un fastidio. Naito le recuerda que está siendo evaluado, entonces, el prota intenta pedírselo amablemente, no obstante, Naito se cansa de él y dice que ahora usará un método exclusivo para evaluarlo. Él procede a sacarse la corbata y rápidamente ahorca al prota por la espalda, para ver si puede salir de esta situación o si morirá. El prota dice muy enojado que no piensa morir así, mientras empieza a salir sangre de sus ojos y después reúne toda la sangre para liberarse. Naito se percata que ha entrado en frenesí, mientras el prota lo ataca con muchas balas, sin embargo, le quita menos 100 puntos, porque no sabe cómo usar la sangre Oni. Además, dice que le enseñará cómo hacerlo, y cuando el prota se lanza contra él, lo noquea en ese instante. Un rato después, el prota despierta sin saber qué pasó, pero se da cuenta que su brazo otra vez está con sangre. Naito le dice que la sangre de Oni es difícil de controlar, porque es poderosa, y le enseña que debe manipularla, en vez de entrar en estado de frenesí. El prota no entiende nada, pero reconoce que Naito es muy fuerte, y aunque le dé vergüenza le pide que lo deje ser su subordinado. Sin embargo, él lo rechaza, porque no sabe usar el cerebro, ni la sangre Oni, y aclara que debe eliminarlo, porque no puede dejar libre a alguien que se descontrola tan fácil. Naito usa su anillo para manipular la sangre, entonces, el prota se da cuenta que así funciona esto, e intenta hacer lo mismo para poder manipular la sangre. Naito crea una barrera para protegerse, y se sorprende cuando el prota logra manipular la sangre para atacarlo. Aún así, dice que solo fue una casualidad, y lo decepciona que otra vez esté entrando en frenesí. Por ello, afirma que no será de utilidad y prepara su habilidad para exterminarlo. No obstante, el prota aclara que no ha perdido el control y regresa a la normalidad lentamente. También, le explica que solo intentó imitarlo, y puso a trabajar su cerebro para sacar un arma. Naito cree que esto es imposible, porque para manipular la sangre Oni,
uno debe controlar muy bien las emociones y no dejar salir el frenesí. Por ello, asegura que todo lo contrario sucede en la cabeza del prota y si usó la sangre Oni, fue mediante una explosión emocional. Además, recuerda que tipos así son muy fuertes y se pregunta qué debería hacer con él. El prota dice que absorberá todo lo que le enseñe, para volverse alguien útil como mencionó, y le pide que lo deje ser su subordinado. Entonces, Naito lo rechaza nuevamente y dice que es una lástima, pero aclara que se volverá su alumno. Por eso, le explica que están en una isla llamada la Puerta del Infierno, que es conocida comúnmente como Onigashima, y en el centro de esta se encuentra la escuela para los Oni, que se llama Academia Rasetsu. Ahí los Oni entrenan para enfrentar a los Momotaro y aprenden a manipular la sangre de Oni, así como también técnicas de combate, conocimientos generales y la historia entre los Oni y Momotaro. Naito dice que él será su tutor y será entrenado para que también luche contra los Momotaro. Poco después, el prota recién se da cuenta que otra vez tiene cuernos, pero Naito le pide que se dé prisa y termine de cambiarse. Como él pregunta otra vez por su padre, Naito le explica que se lo llevaron a la morgue, y como no conoce su religión, le pide que él decida el funeral. Naito le avisa que debe llegar al salón en 15 segundos, o si no será expulsado, por lo tanto, el prota llega muy agotado, y se pregunta cómo debe entrar al salón para impactar a todos. Sin embargo, Naito lo patea para que entre de una vez. Como se da cuenta que está sangrando, le pregunta a Jin si tiene pañuelos, no obstante, él pide que no le hable, y el prota se enoja porque fue grosero. También se burla porque no tiene cuernos, pero Jin le muestra que puede controlarlos, y menciona que solo los novatos tontos los tienen afuera. Ikari desde atrás pregunta si también lo está incluyendo a él, entonces, Jin pregunta por qué no debería hacerlo, y Kuina los anima a que se enfrenten. En cambio, a Yuji no le gusta que alteren el orden, y Homare se disculpa por no traer pañuelos. Rokuro piensa que va a morir porque le duele el estómago, y Yuji no le queda más que romper su libro, para mantener el orden, sin embargo, al prota le da pena usar su hoja. Él se centra en la actitud despectiva de Jin, por lo cual, Naito lo hace sentar en un instante, y los dos se quedan sorprendidos. Luego, Naito dice que hoy les iba a enseñar la escuela, pero, aclara que ahora harán otra cosa, y les revela que jugarán a atrapar al demonio. Por eso, los lleva al bosque de Shinra, y les dice que en menos de una hora, deberán regresar a la escuela sin que él los atrape. Además, dice que el juego termina cuando todos son atrapados, y los que no lleguen a la escuela serán expulsados. Naito avisa que no usará su sangre, a menos que entren en frenesí, pero aparte de eso, son libres de hacer lo que quieran. Jin le pregunta qué pasará si terminan matándolo, ya que los está subestimando, pero, él responde que no le importa, y si lo consiguen se graduarán de inmediato. Como Naito observa que todos están listos, a excepción del prota, le pregunta si quiere rendirse, sin embargo, él quiere saber si se está burlando, y aclara que si un hombre lo desafía de verdad, lo lógico es que también lo haga en serio. Naito dice que hay una regla más, y les muestra unas pelotas que necesitarán para llegar a la meta antes de lanzarlas muy lejos. También, dice que los dividirá en 3 grupos, y el primero será Homare, el prota, y Jin. El segundo será Ikari y Yuji. Y el tercero, Rokuro y Kuina. Naito aclara que entrará 15 minutos después que ellos y quiere saber si tienen alguna pregunta, pero el prota se queja porque no quiere estar con Jin en el mismo grupo. En eso, Homare se presenta ante él y como al prota nunca se le había acercado una chica antes, le dice muy emocionado que la protegerá. Luego, Naito avisa que el primer grupo puede comenzar, por eso, los chicos empiezan a correr rápidamente hacia el bosque. Mientras Jin avanza por el bosque y planea vengarse de alguien que odia, el prota intenta atacarlo por la espalda, por eso, Jin no entiende qué le pasa. El prota está molesto porque Jin antes menospreció su causa de estar aquí, entonces, como a él no le importa que tengan que matarse, decide enfrentarse con el prota para enseñarle que es un inútil.
Jin comienza a herirse el brazo para poder manipular la sangre Oni y usa una habilidad llamada liberación de eclipse de sangre para crear unas sierras circulares. El prota intenta hacer lo mismo, sin embargo, no puede controlar la sangre con tanta facilidad como lo hace Jin, por ello, no le queda más que pelear con una rama de un árbol, pero siente que este será su primer paso para ver si puede hacerse más fuerte. Mientras Homare está buscando a los chicos y escucha el fuerte ruido que ellos provocaron, se tropieza con una rama que no vio en el suelo. Ella siente que no debió haber venido aquí, y piensa que es una persona inútil que siempre depende de los demás. Aún así, decide seguir adelante, sin darse cuenta que una pelota estaba muy cerca de ella. En el lugar de inicio, los demás se preguntan qué habrá sido aquel ruido, y aunque Ikari sugiera ir a ver qué pasa, Yuji le aclara que todavía no es el turno de ellos. Mientras el prota está peleando contra Jin, se percata que él es muy fuerte, por eso, se pregunta cómo es que puede manipular la sangre de esa manera. Además, ve que cada persona manipula diferente la sangre, y Jin le da un puñetazo en ese momento. El prota se queda sorprendido, pero también reconoce que se siente frustrado por primera vez de no entender algo. Cuando Jin está por irse, ve que el prota quiere seguir peleando, por eso, lo ataca para noquearlo de una vez, pero, como Homare se mete en el camino, el prota la protege del ataque. Después, mientras le pide a Jin que se disculpe, Homare nota que por culpa de ella alguien ha sido herido, por lo cual, comienza a disculparse muchas veces y menciona que todo ha sido su culpa. Además, siente que lo único que puede hacer es morir para que la perdonen y mucha sangre comienza a aparecer alrededor de ella. Esta sangre termina convirtiéndose en un monstruo enorme, y Homare le pide a los chicos que huyan, porque si no el monstruo acabará con ellos. En otra parte del bosque, Naito se encuentra con el director, que se ha enterado que no hizo la presentación de la escuela. Naito dice que es más provechoso entrenar que perder un día en explicaciones, por lo cual al director le parece que es amable que haga eso por el bien de los alumnos. También recuerda que cada año son asesinados muchos Oni, y hay quienes son secuestrados vivos para convertirse en sujetos de investigación. El director espera que al menos exista un paraíso en donde todos sean iguales, sin embargo, Naito aclara que ellos no lo necesitan, porque si son fuertes, no morirán. Mientras Jin ataca al monstruo, el prota le pregunta a Homare si puede detenerlo, sin embargo, ella solo se disculpa y dice que no puede hacer nada. Como está perdiendo mucha sangre, él quiere alejarla de allí, pero se da cuenta que el monstruo está protegiendo a Homare y Jin se pregunta si tiene vida propia. Ellos son atacados con una gran cantidad de sangre, por eso, Homare llama al monstruo, hermana, y le pide que pare. Aunque ella les pida a los chicos que huyan, el prota dice que no puede dejarla así, y el monstruo deja salir un gran rugido, que los demás alumnos también pueden escuchar. El prota intenta usar la sangre de Oni como la última vez, sin embargo, no logra manipularla, y Naito menciona que lo que hizo fue una hazaña que se logra una vez de cada 100 intentos. Como no puede hacer nada, el prota se siente como un incompetente, y comienza a llorar mientras recuerda a su padre. Jin le pide que llore en otra parte, y avanza para enfrentarse al monstruo, aunque no se haya recuperado completamente del daño anterior. Naito reconoce que la habilidad y experiencia de Jin destacan, porque puede controlar dos armas al mismo tiempo, y recuerda que la sangre que controlan los Oni viene de la emisión del cerebro a los vasos sanguíneos, por eso, en algunos se reflejan traumas, en otros gustos y preferencias, y en otros experiencia. Además, dice que crear armas únicas con sangre propia, en algún punto comenzó a llamarse liberación de eclipse de sangre. Jin trepa por el brazo del monstruo porque quiere atacar su cuello, sin embargo, este se protege de su ataque y no logra ser dañado. Mientras tanto, el prota le pide a su mano que saque algo, pero, como no sale nada, observa bien a Jin y nota que solo ha estado sacando cosas para cortar. También observa a la hermana de Homare, y esto le hace recordar que lo que sacó la otra vez fue un arma. Jin sigue peleando contra el monstruo, pero, como Naito observa que está llegando a su límite, se prepara para intervenir, no obstante, el prota finalmente logra manipular la sangre y crea un arma con la que puede atacar.
Además, esquiva el ataque del monstruo rápidamente y luego, de un poderoso disparo, lo hace explotar.